A esta hora el país se concentra en los resultados que están surgiendo desde los canales y esquemas que tiene el Consejo Nacional Electoral. Estos son los datos que sin duda se constituyen en oficiales y que permiten ya analizar y comentar algo sobre lo que ha ocurrido en este proceso. Para ello nos acompañan aquí en Opción 2025 Juan Rivadeneira. Juan Rivadeneira es experto en gestión de entorno. Saludamos la participación de Pedro Donoso. Él es director general de ICARE. Y también saludamos a Karen Sichel, abogada especialista en políticas públicas. Durante este espacio de Opción 2025 vamos a tener la oportunidad de conocer los resultados y la información que proviene del Consejo Nacional Electoral. Mantenga usted la sintonía. Hoy vamos a comentar la información que tenemos en nuestras manos y naturalmente ver un poco en perspectiva de lo que puede ocurrir una vez que tenemos estos datos. Juan, la segunda vuelta parecería evidente. Buenas noches. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación, Karen, Pedro, a todos quienes siguen la señal de Teleamazonas. Parecería inevitable y lo cierto es que, lo veníamos diciendo hace algunos días, la polarización se ratificó. Tenemos un país partido en dos electoralmente y pues a puertas de pensar al 13 de abril como el día de la segunda vuelta. El Ecuador es un país de dinámicas políticas de cambio constante y me parece que lo que se venía sospechando en las últimas semanas y las campañas que generaban algunas expectativas en torno a si habría solo una primera vuelta, lo cierto es que fue muy parecida a la segunda vuelta del 23, con ciudadanos muchísimo más informados, porque el sorpresivo candidato Noboa que pasó a segunda vuelta, hoy ya lo conocían 18 meses en el mando y Luisa González había repetido, por supuesto, la elección. Entonces, electores mucho más informados y la gran, pues quizá resultado, si se mantienen las tendencias, es que luego de 20 años tenemos una elección a la que iríamos a segunda vuelta, en la que la revolución ciudadana no sería primera. Eso es un cambio que no es menor, es interesante y creo que provoca el análisis. Pero la sensación que se tiene es que este ascenso que se ha producido en las últimas horas con los datos del CNE, por parte de Luisa González, ella aparece este momento como exitosa, digámoslo así. No digamos triunfadora, pero sí como exitosa. Yo dividiría en dos, digamos, el análisis. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Encantado de estar con ustedes. Creo que dividiría en dos, lo que pasó, digamos, y lo que puede pasar finalmente, ¿no? Porque, y aquí me adelanto un poquito, nos encanta hablar de lo que puede pasar en segunda vuelta, pero este país tiene que ser gobernado hasta el 24 de mayo. Sí, claro. Es decir, lo inmediato también tiene que tener un peso. Claro. Y la relación del Ejecutivo Legislativo, la relación del Ejecutivo con autoridades seccionales que tienen además que ser, digamos, designadas, ¿no? Perdón, y los procesos legales, judiciales que puedan surgir por ciertos acontecimientos que vamos a tratar aquí. Absolutamente. Entonces, ahora, para hablar un poco más de lo que pasó, me parece que los procesos eleccionarios muchas veces desordenan, pero nos ayudan también a desmitificar cosas, ¿no? El primer tema importantísimo es esto de que muchos candidatos dispersan el voto. Lo acabamos de ver que no, y es la primera vez, no la primera vez, pero digamos desde el 2023 en que ahora sí vamos a vivir, digamos, vivimos una primera vuelta correísmo-anticorreísmo y vamos a vivir una segunda vuelta correísmo-anticorreísmo, digamos, ¿no? Con lo que eso implica cuantitativa y cualitativamente. Ahora, también que es importante decir que finalmente las encuestadoras, digamos, que avisoraban, digamos, una primera vuelta, etcétera, no tomaron en cuenta un valor que es fundamental, que son los indecisos. Es decir, varias encuestadoras, ¿no es cierto?, se saltaron la medición finalmente de indicar cuántos indecisos son y yo creo que esos pueden ser los resultados, ¿no? Ahora, tanto Noboa como Luisa, ¿no es cierto?, tienen que de una u otra manera administrar este discurso de íbamos a ganar en primera vuelta y no ganamos. Esto es muy importante. ¿Qué ocurrió con esta narrativa que se produjo en los últimos días? Yo voy a ganar en la primera vuelta, el otro o la otra, yo también voy a ganar en la primera vuelta. ¿Qué sucedió ahí frente a lo que tenemos ahora y la noticia que se está difundiendo en este momento? Bueno, creo que los candidatos al final de cuentas siempre dicen lo que les conviene. Sí. Y creo que precisamente lo que acaba de pasar es una muestra de eso. Los candidatos van a decir, siempre van a salir triunfantes, ¿no es cierto? Y seguramente ahora todavía no hemos tenido declaraciones oficiales, pero seguramente vamos a tener ambos lados siendo muy optimistas e empezando su campaña para la segunda vuelta. Yo coincido con Juan, creo que ha sido una campaña en donde ha habido mucha más información, pero no creo que necesariamente
necesariamente el que el votante esté más informado implica que vote de mejor manera. Es decir, información no implica sabiduría, no implica civismo, no implica patriotismo. También creo y coincido que si bien ha habido información, no ha sido una información de propuestas. Es decir, nosotros no estamos viendo o no conocemos necesariamente las propuestas de tanta dispersión de candidatos, de tanta cantidad de candidatos, y más bien creo que estamos viviendo una votación emocional. Ahí también coincido con Pedro, estamos viviendo una votación correísmo-anticorreísmo, y eso muestra el nivel de polarización que tiene el país. Y creo que eso sí que debería llevarnos a una reflexión a los ecuatorianos de cómo es que llegamos a este punto en donde lo que vemos es que gran parte de los ecuatorianos no es que votan por propuestas o votan por soluciones en momentos tan difíciles que atraviesa el Ecuador, en conflictos internos, en crisis energéticas, en crisis fiscales, sino que estamos votando por la personalidad del candidato o por lo que no quiero que... Karen, ¿y quién va a resolver, quién va a dirimir esa segunda vuelta, el balotaje? Van a ser alrededor de 10-12% de ecuatorianos, porque supongo que los que ya votaron en primera por Luisa o por Daniel mantendrán. Son estos pocos porcentajes, este poco porcentaje el que va a resolver. Y creo que aquí va a venir la capacidad de cada uno de los candidatos de captar esos votos. De atraer esos votos. Y a mí me parece aquí que eso es un trabajo difícil, porque en el Ecuador, debido a que no tenemos un sistema electoral de partidos políticos, los candidatos no siguen ideologías reales, sino la coyuntura, se vive la coyuntura. Solo para poner un ejemplo, hace un año tuvimos a un candidato, Noboa, que era pro todo y anti nada. Ajá. Y ahora tenemos a un candidato presidente que es anticorreísta y se define como anticorreísta. Ok, la broma que surgió durante toda esta jornada es que si emplasticamos o no emplasticamos la papeleta de votación, finalmente vamos a tener que ir nuevamente a dar nuestros 25 centavitos. Totalmente. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué ocurre un poco en la sensación que puede estar surgiendo? Pero además es manejar la expectativa, que es enemigo, el peor enemigo de los políticos es manejar la expectativa. Es ahora tener que salir a decir... Y Pedro, con un vis a vis, o sea, ahora es cara a cara, el debate va a jugar un rol fundamental esta vez. Totalmente. No solo el debate, digamos, sino la lógica de la gobernabilidad. Ahí quiero yo hablar un poco de lo que sucede inmediatamente. Mañana, el 10 de febrero, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con la relación ejecutivo-legislativo? ¿Cómo se va a marcar ahí la agenda? Porque además es importante también hacer una radiografía de qué pasó con la bancada correísta y de ADN, ¿no? Varios, digamos, candidatos de ADN, 5 para ser exactos, se lanzaron a la reelección por otro partido político, por ejemplo, ¿no? 3 no fueron contados, digamos, o no fueron tomados en cuenta para la reelección. ¿Qué pasa con esos votos? ¿No? Este país tiene que gobernarse hasta el 24 de mayo. ¿Qué va a suceder ahí finalmente? ¿No? Entonces, y el presidente candidato estará muy débil. ¿En qué condiciones estará? Exactamente, ¿cómo va a negociar finalmente con la Asamblea? Cuando ya ahora, ¿no es cierto?, él salió en discursos y todos sus ministros salieron a decir ganamos una primera vuelta, va a tener que administrar esa expectativa y viceversa, digamos, ¿no? Es decir, tendrán que salir a explicar por qué no sucedió lo de la primera vuelta, así finalmente como las encuestadoras. Juan, el tema de la segunda vuelta es muy sensible porque el 85%, eso dicen las encuestas, de los ecuatorianos quería que esto se resuelva ya, hoy día. El 85%. O sea, estamos cansados, hay un hastío de la política, en fin. Y la economía también se afecta, naturalmente, porque todos estarán expectantes a ver qué ocurre en el balotaje. El riesgo país empezó a bajar. ¿Qué ocurrirá mañana? Es correcto, Andrés. Es decir, vamos a ir a una segunda vuelta y faltan 2 meses larguísimos. Y me parece que va a ser la madre de todas las batallas, porque sin lugar a dudas, al correísmo se le abre una oportunidad, quizá de ser un jugador que, si se estimaba que el presidente ganara en primera vuelta, hoy recuperan un poco el balón en términos futbolísticos y seguramente querrán proponer algo. Ahora el gobierno, el presidente tiene el gobierno, que también no es menor. Creo que eso no hay que dejarlo de ver. La dinámica de aquí en adelante, como bien Pedro decía, mañana amanecemos, el presidente Noboa vuelve a funciones y los candidatos asambleístas que ganaron y los que perdieron también. Vamos a ver qué van a hacer de aquí hasta el 13 de mayo, porque el 14 se instala la nueva asamblea. Y en términos económicos, me da la sensación que entra a un periodo de incertidumbre mayor. Hasta la semana pasada bajó el riesgo país a casi 900 puntos, sí. Lo cual entusiasmó a muchos, porque los agentes económicos, los tenedores de bonos, los tenedores de deuda, habían
estimado que el presidente podía ganar en una primera vuelta, y eso les dio una señal de que había una continuidad, no una ruptura. Entonces me parece que incluso las decisiones microeconómicas, las decisiones de inversión, lo cual también es un problema para el país, me parece que se van a demorar, van a tomar más tiempo, porque la gente pues en muchas decisiones, por ejemplo, adquisición de bienes duraderos, mucha gente también lo ve con un futuro, es decir, ¿cuánto tiempo más puede tomar esto? Entonces creo que tendremos este primer semestre muy fuerte en término electoral, y después viene el segundo semestre, que va a ser el primero de gobierno. Entonces yo creo que en ese ambiente, con mensajes como vamos a hacer una asamblea constituyente, que la campaña del gobierno fue muy vocal, creo que eso genera nuevamente una cantidad de incertidumbre importante, y el manejo de las expectativas. Además, la pelea por un nicho de votos restante, por decirlo de alguna forma, muy pequeño, que es lo que le decía Karen. es enorme. Y a ver, primero, dividamos, esto no es el único país al que le está pasando esto, en el mundo está ocurriendo esto, y por eso las campañas se han vuelto mucho más quirúrgicas, por decirlo de alguna forma, porque tienen que ir a buscar esos votos que no son ni los de tu adversario ni los tuyos, los que restan. Con la adicional que habría que mencionar, Juan, es que es probable que el tema de la reserva internacional, que es también un elemento muy, muy complejo y muy sensible, pueda entrar en disputa, porque sí, yo voy a resolver esto trayendo ese dinero. Bueno, lo de la reserva creo que se ha manejado con relativo seriedad, cuidado, ha aumentado la reserva, ha dado una garantía, y esperemos que eso se mantenga. Más bien había una discusión de qué programa de gobierno iba a utilizar la reserva de cierta forma o no. Creo que vamos a entrar en una dinámica mucho de reserva, dolarización, que son todos estos temas que polarizan la conversación. Creo que al final del día va a estar quien llega. ¿Y el miedo, Karen, usted cree que puede asistir el miedo en esta segunda vuelta, en el balotaje? Es que sin duda, porque uno de los problemas más El importantes... miedo en el sentido de que tú vas a hacer esto y los otros van a hacer esto, y esto me va a afectar a mí. Y es que eso a mí me parece importantísimo, porque, por ejemplo, en el 2023, el tema de Luisa González implica socialismo de Venezuela, era un tema que parecía un poco superado, ¿no es cierto? Es decir, ya, y es tan así que es por eso que Noboa asume yo soy pro, no soy anti, pero ahora el debate regresa sobre la mesa, y regresa sobre la mesa en una coyuntura internacional importante, en donde lo tenemos a Maduro ahí, y tenemos a Edmundo González y a Marina Corina Machado también. Y tenemos a Trump también en otra orilla, en otra esfera. Exactamente, entonces yo la migración sí creo, yo creo que afectó ahora último, me parece. Por supuesto, yo coincido con eso. Yo creo que sin duda el miedo, el sentimiento de las personas, no solo por la situación internacional, pero también por la situación local, es decir, el índice de criminalidad que aumenta, la violencia que aumenta, todas estas son situaciones que sin duda afectan a cómo los ecuatorianos votan. Y sobre lo que va a pasar, a mí me parecería importante traer dos elementos más a colación, que es el día de mañana vamos a tener a un presidente candidato con un dictamen de la Corte Constitucional que le deja la puerta un poco abierta para que siga siendo peculado. Y también vamos a tener a un Consejo de Participación Ciudadana que está poniéndose las pilas para designar autoridades. Y es que estos son temas que hay que considerar, porque esto va a marcar la cancha de cómo los candidatos se van a comportar durante estos 45 días de la segunda vuelta. Ok, gracias a nuestros panelistas y a la audiencia les pedimos atención, puesto que tenemos información de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, en este conteo, en este escrutinio que se lleva adelante en todo el territorio nacional. Liz, buenas noches, adelante. Hola Andrés, buenas noches para ti y para los panelistas que te acompañan también. Vamos a continuar revisando resultados a nivel nacional que ya son oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Veamos, con más del 40% ya de ingresos de estos datos oficiales, Daniel Noboa se va ubicando en el primer lugar con el 45,41%, seguido por Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, con un 43,23%. Estos datos corresponden al 40,24% ya de datos oficiales que están en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. En tercer lugar se mantiene Leonidas Isa a nivel nacional con el 4,70%, mientras que Andrea González Nader se ubica en el cuarto lugar con el 2,79%. Cifras que nos da ya a conocer el CNE y que implicarían pues que habrá una segunda vuelta. A ellos le siguen Henry Krofler del Partido Social Cristiano y aliados con un 0,69%, seguido por Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano con un 0,54%. Seguimos mostrándoles cómo se van ubicando los 16 candidatos según el respaldo que han tenido a nivel nacional. Jorge Escala obtiene hasta ahora un 0,40%, mientras que Jimmy Jairala un 0,40%. Ambos candidatos van parejos
una vez que, pues, como decimos, ya se van ingresando en los datos del 40,34%. Henry Cucalón a nivel nacional obtiene un 0,35%, mientras que Luis Felipe Tillería 0,32%. A ellos le siguen inmediatamente los siguientes dos candidatos. Francesco Tabaqui 0,27%, mientras que Víctor Arauz obtiene hasta el momento un 0,23%. Seguido se van a ubicar los candidatos Carlos Rabascal de la Izquierda Democrática con un 0,21%, mientras que Enrique Gómez de Suma alcanza hasta ahora un 0,17% de respaldo dentro de esta jornada democrática de elecciones generales. Luego está Juan Cueva con el 0,17% y en último lugar se ubica Iván Saquicela con el 0,11%. Así los datos a nivel nacional hasta el momento. Andrés. Bien, ya tenemos entonces este 40% de votos escrutados, ya tenemos una referencia importante. Pedro, esto marca ya una tendencia, ¿cómo podríamos explicar, por favor? Yo creería que si planteamos una metodología de escenarios, creo que es bastante difícil que cambie, digamos, ¿no? O que se revierta o que aparezca una sorpresa, digamos, creo que es como muy complicado, pero sí nos da para hacer varias lecturas. Y la primera es analizar quiénes ganan y quiénes pierden, pero no en un sentido cuantitativo, sino en un sentido cualitativo. Eso ¿no? me parece interesante. Me parece que Isa es el gran ganador, digamos, ¿Ah, sí? perdiendo gana, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera tener un 5%, ¿no es cierto? Pero ya lo ubica, ya lo coloca, ya establece que ese es su nicho, de ahí no se mueve. Absolutamente, pero además hay que regresar a ver en la discusión de las izquierdas de este país. Es decir, ¿no? Desde el correísmo se acercó finalmente a las izquierdas y ahora eso podría, digamos, establecerse como que Pachacutic pueda, de una u otra manera, lo planteo como una hipótesis, ¿no es cierto?, apoyar finalmente a Revolución Ciudadana, ¿no? Pero claro, hay, digamos, también otros cualitativos en donde pierden. Es decir, Noboa ahorita se erige con el monopolio del anticorreísmo. Claro. Y el anticorreísmo deconstruye el gran derrotado, digamos, ¿no? Es decir, Noboa puede adquirir en su narrativa y decir, yo aquí soy el único que mando en el anticorreísmo y voy a marcar la narrativa y la creación de esas realidades. Claro, ¿no? los eclipsa a los otros. Absolutamente. Yo soy el dueño del anticorreísmo. Tanto es así que el anticorreísmo del ex MPD le gana al anticorreísmo de Construye, ¿no? Karen, se me quedó un asunto. Estábamos en el correísmo y anticorreísmo, pero otro elemento que hay que ver cuando ya tengamos mayores detalles es que también hay un tema de costa-sierra. Hay una votación de la sierra a favor de Noboa, de Daniel, y de la costa a favor de Luisa González. Antes de referirme Sí, claro, al tema de las regiones, yo sí quiero reaccionar a algo que ha dicho Pedro. Yo estoy de acuerdo en su análisis del anticorreísmo de Noboa, pero no estoy de acuerdo en que aquí Leonidas ha sido un gran ganador. De hecho, a mí me parece que ha sido un gran perdedor. Y creo que los ecuatorianos aquí hemos ganado, porque para alguien que se atribuía a ser la voz del pueblo, alguien que se daba el lujo de parar a la nación, alguien que decía ser el representante de los jóvenes, el representante de las minorías, creo que tener un 4 o 5% es una pérdida. Ok, hagamos una pausa. ¿Pérdida? No, me parece que es importante esa visión. Lo que yo planteaba finalmente es que él va a ser el que, digamos, abone no, con, ahora es la disfrútense mi bisagra, 5%. sin duda, ¿no? claro. A eso me refería. Igual, eso se tiene que extrapolar a una asamblea que, si bien puede estar polarizada, 3 votos, 4 votos, 5 votos, cotizan muchísimo. O sea, enamorarlo a Leonidas Issa es la tarea de este momento del correísmo, me parece. Y lo que resulta curioso, para salirme de lo que están diciendo Karen y Pedro, es que la persona que se proyectaba como la tercera no fue tercera, aparentemente, que es Andrea González. Porque lo cierto es que pues, lo que se esperaba eventualmente era tener una polarización fuerte, Daniel Noboa, Luisa González, y pensar, y la pregunta era, después de un buen debate, de un buen desempeño, creo que tuvo Andrea González, creó la expectativa en mucha gente, y creo que ella más bien, pues no llegó a cumplir este posicionamiento en tercer lugar, y creo que Isa más bien ahí aparece y se cuela por la mitad y encuentra un tercer puesto. Creo que hay que leerlo como, si bien, recordemos aquella encuesta que salió cuando se hizo la paralización del año 22, ¿sí? Que se decía que Isa tenía pues una aceptación altísima y una intención de voto altísima, incluso se evaluaba la posibilidad de un presidente indígena en el Ecuador, y tener esa votación tan baja en lo numérico sin duda es muy pobre, es muy bajo en lo político, pero haberle ganado a quien había creado una expectativa me parece que es un valor para él importante. Pedro, ¿se votó ideológicamente, políticamente, por propuestas, en fin, o se produjo lo que han señalado muchos observadores, que es el sentimiento, la emoción? ¿Qué ocurrió hoy en las urnas
en esta elección. Yo siempre repito esta frase de Mario Riorda. Él dice, las elecciones en Latinoamérica son referéndums emocionales, digamos. Emocionales. ¿No? Sin duda. Ahora, sí está sucediendo. Yo creo que sí hubo un pensamiento, o sea, sí creo que, no sé, es una intuición simplemente. Es que el pensamiento también puede ser emocional, digamos, ¿no? Es decir, hay cómo nosotros categorizamos conceptualmente lo que es una disputa ideológica de lo que es una disputa o una polarización afectiva, digamos, ¿no? Pablo Moncagata, el decano de la San Francisco, estudia mucho esto y él te plantea estos dos escenarios. Es decir, también puede haber una polarización afectiva y yo creo que ese es el discurso de Noboa, ¿no es cierto? Es el lenguaje de Noboa, y la polarización ideológica es el lenguaje, digamos, de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo eso se empata? Hay que ver finalmente. Bueno, el lenguaje, eso me parece interesante. ¿Cuál es el lenguaje de Noboa? Yo creo que es muy emotivo, digamos. Pero no habla, no dice nada. Y muchas veces no decir nada Y es puede ser un exitoso. lenguaje. Finalmente, tener este Absolutamente. porcentaje después de las cosas que ha hecho y de las decisiones que ha tomado Absolutamente. es importante. Pero además lo cual nos lleva a nosotros a decir que hay que hacer mucha investigación social. Pero lo que ocurre es que no es voto tal vez de eso, de Noboa, sino anticorreísmo. Pero ¿y por qué no seguiría con Andrea González? Ahí viene la discusión del voto útil, ¿no? Es decir, porque aquí estuvo Santiago Pérez, él en el 2023 hizo una encuesta post elecciones que me pareció fundamental, que creó los arquetipos del votante, ¿no? Ahí la mayoría no eran ni correístas ni anticorreístas, sino antisistema y apolíticos. Puede digamos. ser. Esa característica. Entonces, yo no le atribuiría totalmente, digamos, a este clivaje correísmo-anticorreísmo, sino, digamos, a otros factores. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto que a mí particularmente y personalmente me disgusta de Noboa, estos TikToks, esta música, esta banalidad que me parece parte de la banalización de la política, lamentablemente cala. Y parece que cala particularmente en las personas jóvenes. Y parece que ese es el futuro de la política. Parece que ya no es el sentarse a hablar, el tener esta capacidad de convencer, sino parece que es esta capacidad de callar un poco. Y esta capacidad me parece que Daniel Noboa estuvo 8 o 10 minutos en entrevistas en esta campaña y el resto ha sido TikTok, Instagram, post, música, el baile. A mí me parece esa una banalización de la política, pero me parece también que es el país que tenemos. El país que tenemos responde al algoritmo, responde al baile y responde a la emoción en vez de a la propuesta. Y es por eso que a mí, usted le preguntaba, ¿estamos nosotros votando por propuestas? Y creo que la respuesta lamentablemente es no. En el Ecuador tenemos problemas grandísimos y queremos siempre que nos los resuelvan mañana. Y lo que también es que hay que tener en cuenta es que los problemas no se van a resolver mañana. No importa si es que se sienta Luisa o si es que se sienta Noboa, nosotros vamos a tener que vivir con el problema de la inseguridad por muchos años, por muchas décadas. Quizás serán nuestros hijos quienes gocen de un país más seguro si es que nuestros políticos comienzan desde ya a tener un plan serio, pero lamentablemente esos planes son los que nosotros desconocemos. Y claro, otro actor fundamental es Correa, sin duda. Ya hemos hablado de Luis, hemos hablado de Daniel, pero habrá que mencionar el del expresidente. En atención a que él tiene una estrategia diferente. Es la de la agresión, del contrapunto, de enfrentar, de dañar, de estar constantemente con la pelea. Sí, habrá que ver cuánto daño le puede causar el presidente Correa Pero en la parecería segunda vuelta. que más bien le hizo de alguna u otra bien forma, al a él, inicio al le correísmo. ayuda, le permite subir algunos puntos adicionales. La siguiente pregunta es cómo él va a actuar en una segunda vuelta. Me parece que estará interesado que su partido, me imagino, sea el ganador, sea su candidata la que gane, pero también no es menor un tema, Andrés. Me parece que hemos analizado también poco el resultado del presidente, porque si bien se subió esta expectativa de la posibilidad de una vuelta, incluso el gobierno hacía la publicidad de una sola vuelta, como pasó con el correísmo en su momento, también publicitaban una sola vuelta, pero acordémonos cuando se decretaron 14 horas de racionamientos en el Ecuador, y muchos decían que Noboa ni siquiera se presente porque no llegará ni tercero. Algunos hacían juegos y decían que podían pasar otros jugadores sin Noboa incluso. Igual pasó la crisis, pues, de los muchachos en Guayaquil y pensaban que Noboa se derrumbaba. Lo cierto es que hay que dar cuenta que el presidente ha resistido muchísimos embates, como pasó con los racionamientos, con ese hecho tan difícil que tuvimos que vivir los ecuatorianos con los chicos en Guayaquil. Tuvo que pasar algunos momentos bien complejos de la economía al inicio del mandato en especial. Y después analizaban el teflón, esto de que le resbala todo. El presidente ha demostrado que pese a eso, pues pasa o estaríamos pasando una segunda vuelta, el presidente pasaría una segunda vuelta en primer puesto. No es menor anotar eso, porque incluso se decía que Noboa no participe, porque con los cortes eléctricos que le afectan a toda la población, sin duda, a las actividades económicas, también las industrias paradas, pero finalmente hoy vimos que también esto no se convirtió necesariamente en un referéndum al presidente. Pero es que ahí viene mi tesis, que no es que le votan al presidente o le apoyan al presidente. Lo que no quieren es que venga Correa.
Creo que hay las dos, no creo que todos votan o solo anti-Correa o solo a favor del presidente, creo que hay una combinación. Es como decir ahora que todas las campañas se ganan por redes sociales, se ganan por una combinación de tierra, de redes, de televisión, de radio. Lo cierto es que muchos electores toman una decisión al final del día con una serie de impulsos emocionales al final del día, pero lo quería relevar también porque quizás se puede entender que el presidente, como no ganó en primera vuelta, ha perdido. Lo cierto es que después de 20 años es la primera vez que alguien pasa segunda vuelta por encima del correísmo. ¿Tú coincides con eso? Parcialmente, y creo que le estamos dando mucho mérito a Noboa en sí mismo. Capaz que hay que regresar a ver la filosofía e intentar explicar esto, ¿no? Chul-Han, que es este filósofo coreano-alemán que a mí me gusta mucho citar, él dice: la falta de gravitación hace que las cosas se rocen superficialmente, nada importa, nada es decisivo, nada es definitivo. Cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia y no tenemos la lógica de la cronología del orden del tiempo, porque el tiempo está atomizado. Entonces no me acuerdo quién me dejó 14 horas sin luz. No me acuerdo. Ya me olvido, claro. Porque ya me olvido, sí, ¿no es cierto? Ya me olvido finalmente quién, digamos... ¿Me subió el IVA? Exacto, quién me subió el IVA, sí, o quién es el responsable finalmente de que enero sea el mes más violento de la historia del Ecuador, digamos. Es decir, aún no se entiende como esos roles porque hay mucho ruido y hay mucha información. Ok, está con nosotros Juan Rivadeneira, Karen Sichel y Pedro Donoso. En un instante retornamos. Gracias, Liz. Vamos a estar pendientes entonces para conocer qué es lo que ocurre en cada una de las provincias y tener ya una especie de mapa electoral del Ecuador. Habrá que poner simplemente lo que ocurre con los votos escrutados para conocer el peso que pueda tener Pichincha, por ejemplo, con Manabí. Juan, ¿qué te parece? Absolutamente. Lo que tenemos que ver también es cómo van a entrar los pesos de las grandes provincias. Es decir, cómo va a quedar finalmente la relación del correísmo fuerte aparentemente en Manabí. ¿Qué tan fuerte va a ser? ¿Y eso qué va a pasar? Porque en alguna pregunta anterior que usted hizo, Andrés, era esta definición costa-sierra. Aparentemente vemos a Luisa González más fuerte en Guayas, en Manabí, y a un presidente Noboa más fuerte en Pichincha y probablemente en la Sierra Centro también, como ha ocurrido en una elección anterior. La pregunta es cómo se va compensando y cómo van ingresando también las actas. Me parece que el conteo debería ir mucho más rápido incluso, porque demos cuenta de que en esta polarización, el conteo en cada una de las urnas, finalmente, pues hay dos candidatos que están recibiendo el 80% de la votación y el resto serán excepciones, y también los asambleístas, porque hoy ya no se votó por personas, sino que había una sola votación. De manera que el gran deseo que creo que deberíamos tener todos los ecuatorianos es que hoy, casi nos dan las 10 de la noche, poder ir a dormir con una certeza más grande, porque el Tribunal Electoral, el Consejo, me parece a mí que también podría ingresar más rápido la información, porque no hay dispersión. Es que ocurre que tienen que esperar cerrar toda la mesa, o sea, tener contados los provinciales, los nacionales, Parlamento andino, y ahí cuando esté ya, naturalmente, presidenciales, entregan la información. Sin duda, pero las que ya están entrando precisamente obedecen a que el conteo no es tan complejo. Sí. Supongamos que tuviésemos 4 o 5 candidatos que tengan el 80% de los votos. Quizá eso toma más tiempo, pero tener 2 y después en la papeleta de asambleístas únicamente una raya por partido, creo que lo podría hacer mucho más rápido y creo que eso también da certezas al proceso. El temor del fraude, Pedro, por favor. Creo que siempre está, digamos, siempre ahí, es un ¿no? tema para hablar. Y todo el mundo grita fraude, ¿no es cierto? Me sorprendería que además los que quedaron últimos también griten fraude, pero digamos es parte de, pero sí hay que rescatar aquí estas dos características que ha tenido esta campaña que creo que son positivas, ¿no? El primero es, tenemos el número más elevado de observadores internacionales, ¿no es cierto? La Unión Europea vino finalmente a hacer observación y eso no es menor. Y el segundo, yo creo que es importante ponerlo en la mesa también, la cantidad de debates que se han hecho en este proceso eleccionario es importante, digamos, es importante seguir sosteniendo al debate como un bien público, digamos, y obligando a los candidatos a debatir. Me parece Ahora, hay unos actores fundamentales en esto que son los candidatos a la vicepresidencia. Me acordé por los debates, porque ahora se hizo un debate en una universidad con los candidatos a la vicepresidencia. En el caso de Borja y de Pinto para la segunda vuelta, para el balotaje, ¿qué rol pueden jugar? Que incluso, digamos, si hacemos un análisis, ¿no es cierto?, de qué representan en el tablero político, se puede decir así, pueden tener, digamos, rasgos similares, ¿no? Es decir, yo creo que la apuesta de Noboa era poder entrar finalmente a la sierra de manera fuerte, no electoralmente hablando, sino
políticamente hablando, ¿no? Es decir, hija de un empresario serrano, ¿no es cierto?, que puede destrabar, digamos, esas puertas cerradas de las élites. Pero con una diría yo, presencia ¿no? pública bajísima. Igual que Noboa, digamos. Es que no, con Noboa, claro. Sí. Igual que Noboa, ¿no? Sí. Y, digamos, Borja también en ese sentido, ¿no? Pero Que- Borja ha tenido una exposición mucho más amplia. mucho más baja, que ha bajado finalmente Sí. después de las denuncias que se establecieron, ¿no es cierto? Pero me parece que es importante, digamos, sí entender que sí, su rol va a ser finalmente de poder construir puentes, digamos, y no reducir, digamos. ¿Le trajo problemas Borja la candidatura de Luisa? Me parece que le puso en un fango al menos 2 semanas, en la cual el candidato Borja tuvo que estar explicando más que proponiendo. Y creo que eso les entrampó al menos un par de semanas. Y la gran pregunta que yo haría es, de cara a la segunda vuelta, Andrés, usted preguntaba el papel del vicepresidente. Yo haría una pregunta: ¿cuántas personas deciden su voto en función de quién es el vicepresidente? Creo que la menor cantidad. Me parece que siguen siendo los presidenciables los que captan la mayor atención de todos. No, sobre ellos están las A luces, menos que eso es ocurra evidente. algún hecho que Claro. sea pues un error muy grave, una situación muy difícil. Y creo que en su momento Diego Borja le tuvo a la campaña entrampada, como patinando en el lodo, al menos un par de semanas, porque tuvo que explicar todo este tema, que es un tema complejo incluso, pero eso creo que les demoró. Y hace ruido y hace... Sin duda. Contamina. Pero yo estoy de Ya lo acuerdo dije. finalmente que no te puedes sumar, pero cuando hablas de la estrategia política no electoral, sí creo que te va sumando. Es decir, una cosa finalmente es poder tener una figura que te abra las puertas de las élites empresariales a las que no Lo llegas, importante es que ya, si no suma, no suma, pero que tampoco reste. pero que te pueda abrir las puertas no en el ámbito de lo electoral, digamos, sino en el ámbito de la realpolitik, me refiero, ¿no? Ahora, vicepresidentas, ¿le habrá hecho daño? Eso es difícil cuantificar, pero el tema de la vicepresidenta Abad a Daniel Noboa, por favor. Para mí, yo creo que el tema de las vicepresidentas para los electores es irrelevante. Yo creo que si es que la mayoría conoce quién es el vicepresidente o la vicepresidenta, yo estaría sorprendida. Me parece que más bien... Y me parece un error, porque los presidentes eligen a su vicepresidente no en función de sus líneas ideológicas, sino en función de su confianza, sino en función de, más bien es una cosa a dedo. Precisamente este tema de la vicepresidenta Abad nos ha dejado este mal sabor de boca de que incluso dentro del poder un presidente y un vicepresidente no se pueden poner de acuerdo, existe esta incapacidad de conversar, siempre con los vicepresidentes. A mí me parece que son irrelevantes electoralmente hablando. Pero a mí sí me gustaría también comentar algo que es sobre el resto de los candidatos. ¿Qué pasó con el resto de los candidatos? Nosotros tenemos 12 candidatos que no alcanzan el 1% del voto y eso me parece que es algo que debería indignarnos a los ecuatorianos y debería llevarnos a exigir a que quien sea que se siente en Carondelet en 2 meses sea una persona que vaya a hacer una reforma política. Es decir, no podemos seguir viviendo con esta cantidad de oportunistas políticos, con esta cantidad de aparecidos que lo que hacen es quitarle el valor a la política. Pedro se refería sobre el valor del debate. Andrés, ese debate que hubo en primera vuelta no era un debate porque lamentablemente teníamos tantos candidatos que era incapaz de funcionar. Y a mí sí me parece que nosotros deberíamos poner algún tipo de sanción, aunque sea social, a esas 12 personas que ni siquiera Ahora, llegan al 1%. Ahí está en debate, Karen, el tema del apoyo, del financiamiento del Estado a las candidaturas. Entonces, claro, sí resulta atractivo para alguien que es nadie estar en la palestra, ir a la fiesta con plata ajena, sin claro. duda es atractivo. No, claro, es que si es que uno se pone a ver el sistema que nace de Montecristi y todo el sistema electoral, uno se da cuenta que no es un sistema que está hecho precisamente para que la democracia funcione. Y esos candidatos están ahí con dinero de los ecuatorianos. Ahora, tenemos una propuesta del presidente Noboa para reformar eso de la Constitución. Y a mí sí me parece importante aquí aclarar que si es que el presidente Noboa realmente hubiera querido hacer una propuesta de reforma electoral, hubiera podido hacerlo vía enmienda, lo que hubiera implicado que nosotros hubiéramos votado algo más, pero no, lo hizo a través de la Asamblea Nacional. De nuevo, creo yo, es una muestra de que a los políticos realmente no les interesa cambiar el sistema electoral del que se benefician. Este es un tema interesante. ¿Las chequeras jugaron algún rol en esta contienda de hoy día, Pedro? Siempre. Y más bien ahí yo no estoy de acuerdo finalmente con que el Estado no financie la política, porque sucede eso. Vamos a tener al que puede, digamos, financiarse una campaña, digamos, el poder ser candidato, lo que sí estoy de acuerdo.
Lo que sí estoy de acuerdo, digamos, es en terminar con esta práctica de los partidos Airbnb, ¿no? Estos partidos que no tienen representatividad, sino que son finalmente partidos de alquiler. Es decir, tiene que haber reformas del Código de Democracia en donde obligues que por lo menos haya una militancia pero de es que 3, si de es que 5 seguimos años. con este sistema, Pedro, Evidentemente. vamos a tener estos candidatos Por eso mismo. que simplemente les atrae la posibilidad de estar 2 meses, digámoslo así, en campaña y estar en la fiesta. Pero además no solo son los que pierden, sino los que ganan también. El presidente Noboa llegó con una alianza finalmente de 2 partidos políticos en el 2023 que no tenían ninguna relación ideológica. Es decir, seguimos siendo este país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos, de candidatos y partidos sin ideología, digamos. Esas reformas hay que, digamos, apuntalar. Pero este señalamiento de que las chequeras ganaron, porque daría la sensación de que las 2 candidaturas que van a ir a la segunda vuelta tenían recursos. Yo creería que sí, tenían pero recursos. no solo son recursos financieros, también son recursos estructurales. Es decir, por ejemplo, ahí creo que el correísmo tiene la capacidad de haber trabajado 10 años en sus bases y eso es un recurso. El otro también puede ser un recurso financiero, económico. Hay que ver solo la comparación, digamos, en pauta de redes sociales, que es casi 10-1, ¿no es cierto? Entonces sí, creo que las chequeras juegan, digamos, un rol fundamental y eso es evidente. Juan, no sé si quieres agregar algo. En el caso del financiamiento público de la política, me parece que es importante dividir en esa discusión que provocó el presidente en 2 partes. Uno, a que exista un trabajo de la política, porque en el país no tenemos un sistema como en otros países de grandes mecenas que eventualmente ayudan a que ocurra una vida política en un partido y en un movimiento. Y que resulta más transparente finalmente, porque tú sabes quién ha dado. Acá hay un tema de control. Eso es lo que a mí me parece que es importante dar cuenta. Y lo que a mí sí me parece que hay que poner el dedo en la llaga en el financiamiento público de la comunicación de las campañas. Porque no puede ser posible que 2 personas que no han hecho mucho trabajo político en su vida aparezcan porque van a tener gratis televisión, radio, prensa y vallas. Y eso es un tema que más bien entra a la discusión el otro extremo. ¿Qué hacemos con las billeteras que vienen a pagar por la publicidad en prime time a los mejores horarios? Control. Control como hace en otros países, para que esas aportaciones tengan un límite. Puedan los ciudadanos, como en Estados Unidos, las corporaciones o los grupos que puedan apoyar de manera transparente, y puede existir un sistema que además tiende a ser bastante más democrático porque entran quienes tienen mejor talento para este tipo de temas. Ahora, Pedro, hay 2 actores adicionales que quiero plantear. Habrá que conocer con mayor detalle lo que ha ocurrido en las 2 principales ciudades del país, qué sucedió en Guayaquil y qué sucedió en Quito. Me refiero a 2 actores, el alcalde de la ciudad de Guayaquil y de la ciudad de Quito. Pero además no solo eso, digamos, del ¿Qué rol correísmo. jugaron y de qué manera participaron? Pero además del correísmo tenía una estructura de gobiernos autónomos centralizados, ¿no es cierto? No solo en Quito, Guayaquil, en Guayas Pichincha, en Azuay, en Manabí. Es decir, digamos, sí llama mucho la atención que a pesar de tener esa infraestructura, digamos, política, ¿no es cierto?, no puedan tener mejores resultados. Ese es como un gran tema, digamos, a debatir y a discutir, ¿no? Veamos cuál va a ser su rol, digamos, en la segunda vuelta. En esta no participaron. Evidentemente, No participaron. ya estaban prohibidos, tuvieron sanciones, el caso de Pavel. De acuerdo, pero no directamente, digamos. ¿no? Pero que su obra, que su gestión le dé apoyo. Evidentemente, digamos, evidentemente. Claro, y yo creo que ese es un juego interesante también que te da este tipo de resultados, porque, digamos, si Noboa ganaba en primera vuelta, la gran pregunta ahí hubiese sido qué pasaría con actores, digamos, que parecen estar medio alejados del RC, como Marcela Guiñaga, por ejemplo, ¿no? O en sí mismo Pavel Muñoz. Es decir, este resultado yo creo que sí puede avivar la cohesión, digamos, de la Revolución Ciudadana de cara a la segunda vuelta. ¿Puede provocar la unidad? Yo creería que sí. ¿Qué piensa usted, Karen, sobre eso? La Revolución Ciudadana puede sumar. Uno pensaría que los de Leonidas Issa pueden adherir a esa opción, pero ¿y el resto? Sí, ese es el tema. O sea, ya pensemos qué va a pasar mañana, cómo se van a ir arreglando las cosas. A mí me parece que mañana una de las cosas que a mí me resulta interesante pensar es qué va a hacer la Asamblea Nacional. Le va a seguir un juicio político al presidente. Si no es de esta asamblea, la siguiente, por peculado, porque no nos olvidemos que peculado es uno de los delitos por los que se les puede seguir enjuiciamiento político a los presidentes. Y si es que ya tenemos la sentencia de la Corte Constitucional, sabemos que él no debió haber hecho lo que hizo respecto de elegir a su vicepresidenta. Entonces, esa me parece una primera cosa. Y quizás esos procesos judiciales sí le van a causar un peso al presidente Noboa, al presidente O le pueden candidato. subir también, pues. O le pueden subir si es Claro. que juega la carta de la víctima. Entonces, a mí me parece que es un asunto que es difícil de
quiere decir? También este tema de pasar los votos de un candidato a otro me parece muy complicado, porque de nuevo lo que hemos estado diciendo aquí en este panel es que en el Ecuador no votamos por ideologías, es decir, no votamos por principios, no existen partidos en donde se sepa cuáles son los valores y entonces por eso voto, sino que votamos por emociones, o me cae bien o le tengo miedo a este y es por eso que voto por el contrario. Y eso lamentablemente impide que hagamos un análisis ahora valorativo de decir los votos de Isa van a ir a Luisa, aunque podría ser que eso pase, y lo mismo pasa con Andrea González y con la infinidad de otros candidatos que tenemos y que creo yo, nuevamente reitero, deberían ser sancionados de alguna manera por la sociedad. ¿Qué va a pasar mañana, Pedro? Yo creo que, digamos, en lo inmediato es lo que hay que discutir. ¿Qué va a pasar mañana con la designación de más de 6 autoridades de control que estén en manos del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué va a pasar con el presidente candidato? Con la vicepresidenta, que de acuerdo a la jueza tenía 48 horas ya la autoridad para abrir las puertas y dejarla ingresar. Pero además con el proceso judicial que tiene el Tribunal Contencioso Electoral interpuesto por la canciller. ¿Qué es lo que va a suceder? Este resultado también incide en eso. Es decir, si Noboa ganaba en primera vuelta, ¿no es cierto?, la institucionalidad iba a seguir funcionando a su favor como ha funcionado hasta ahora. Se fortalecía, digamos, ¿no? Y tenía más autoridad. Absolutamente. Ahora va a quedar medio... Absolutamente, pero además no solo eso, sino que también tienes un presidente candidato que cuando hace sus ofertas de campaña se transforman en política pública. Esa es la gran diferencia. Es decir, el señor Arauz podía salir y decir que va a meter bala a los delincuentes, pero eso no se transforma en política pública. Noboa hace una propuesta de campaña que tiene la capacidad de convertirse finalmente en política pública, digamos, ¿no? Eso es supremamente importante analizar. Juan, llevar cosas al extremo, simplemente para conversar aquí entre amigos. Una crisis de gabinete, por ejemplo, un remesón importante que se pueda producir en las próximas horas. Que no hemos visto eso en la administración del presidente Noboa. Yo creo que el presidente Noboa tampoco es que va a cambiar mucho ni su estilo, ni su forma de hacer las cosas, ni su forma de manejar el gobierno. Yo no veo que eso vaya a ser algo muy distinto desde el día de mañana. Lo cierto es que creo que los candidatos van a tener que tener una noción de hasta dónde llegar con la polarización extrema. No me queda duda que van a comenzar las discusiones de quién dolariza, quién desdolariza, porque la polarización lleva a que las discusiones también sean polarizantes. Y creo que ahí podemos hacernos mucho daño también como sociedad. Creo que hay una gran reflexión de fondo en dónde está la confianza que queremos crear como comunidad en este tipo de procesos también. Cuando Latinobarómetro dice que solo el 8% de los ecuatorianos confía en las personas cercanas que tienen su vida, nos deja ver un problema tan grave que tenemos como cohesión social, como sociedad, es decir, como comunidad. Y eso me lleva a la reflexión de qué puede pasar en estos casi infinitos 2 meses que vamos a tener, porque no me queda duda que van a haber muchísimos capítulos de qué ocurre con la vicepresidenta, qué ocurre con Luisa, qué ocurre con Isa, cuál va a ser, porque pues el correísmo tampoco es que ha tratado muy bien al sector indígena, como que el día de mañana Isa vaya a firmar un cheque en blanco y diga que le va a dar todos sus votos al correísmo. Tampoco quiere decir que se los va a dar a Noboa. La gran pregunta es cuál va a ser esa dinámica, pero los candidatos van a tener claro un tema. ¿Hasta dónde presionan para que la gente tampoco rechace sus acciones? Y esa sensación de que los políticos tienen un espacio, tienen un andarivel y que la población, el país, el pueblo, para decirlo así, está en otro andarivel. Entonces, la disputa política tiene que ver con estos temas que estamos tratando, pero ¿quién se preocupa de resolver la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el seguro social? ¿Quién se preocupa de los problemas sustanciales del Ecuador? Que sin lugar a dudas terminan siendo los políticos, y por eso la reflexión que hemos hecho en algunas ocasiones sobre la importancia de la profesionalización de la política. ¿Por qué tiene que ser distinto a un arquitecto o a un ingeniero civil o a un economista? El político es una persona que de oficio puede atender una serie de temas, es un generalista que puede manejar las expectativas ciudadanas, pero también resolver los problemas sociales. Y yo creo, Andrés, que los políticos después y los candidatos de lo que ha ocurrido el día de hoy tienen que tenerle miedo a los votantes, porque se nota que los votantes están viendo mucho más allá de los bailes de las redes sociales. Sí, y la representación finalmente, o sea, a mí me representa esta persona que está en el Parlamento, está ahí para proteger, para ayudarme, para legislar en favor de mis tesis. ¿Qué estará ocurriendo? Sí, lamentablemente creo que en el Ecuador
eso no pasa. Es decir, los representantes no van necesariamente a representar a los votantes o los intereses de los ciudadanos, también porque no hay esta conexión de los partidos realmente con los intereses de la ciudadanía, sino, como decíamos, son partidos de papel, son personas que están ahí oportunistas en la papeleta de votación. Y por lo tanto, cuando llegan a sus funciones, es muy difícil que estas personas realmente piensen en el país. Y lo que vemos es que los asambleístas llegan y lo primero que hacen es ver cómo está el poder, es ver si es que son oposición o si es que son parte del gobierno, se cambian de partidos fácilmente y lamentablemente creo que eso es tanto un problema sistémico, es decir, de las reglas electorales que tiene el Ecuador, pero también creo que es un problema cultural. Creo que culturalmente nosotros no estamos todavía diseñados para crear un país democrático. Es decir, los ecuatorianos somos de los países que menos piensa o considera o valora la democracia y son de los países que más apoyan a dictaduras militares. Entonces, claramente nuestra cultura no es una cultura todavía que respete a las instituciones o la representatividad. Bueno, pero ¿y para qué me ha servido la democracia? O sea, yo puedo ser demócrata siempre y cuando la democracia me sirva, pero si la democracia no me sirve, ¿para qué soy demócrata? Y bueno, y esa es la gran pregunta que no nos hacemos nosotros solamente, sino que está pasando en todo el mundo. Es decir, todo el mundo está ahorita dudando sobre los avances y los resultados que puede generar una democracia liberal. Mi opinión, Andrés, es que el gran problema que tiene la democracia liberal en estos momentos es que ha sido incapaz de darles a los votantes una razón para unirse y congregarse por una causa o por ciertos valores o por ciertas virtudes. Y lamentablemente, como hay esa ausencia absoluta de propósito en los jóvenes, en la ciudadanía, eso nos lleva también a una atomización social y eso de nuevo, creo que, y con esto cerramos bien, nos lleva a la polarización que tenemos. En otras palabras, si es que el Estado, si es que el debate público no me permite a mí involucrar mis visiones en lo público, mis valores en lo público, existe yo también una atomización y quizás una pérdida de sentido y una pérdida de sentido de la nación en general y eso nos lleva a tener una sierra y una costa completamente dividida. Parece que nos gobiernan o que seríamos países completamente distintos. Y claro, este es un problema cultural de alguna manera. Esperamos que nos resuelvan los problemas. Entonces nosotros votamos hoy día y queremos que estas personas nos resuelvan el problema. La democracia, la participación de la ciudadanía, de la población, se expresa de otras maneras, Pedro. Me parece que tiene que expresarse de otras maneras. Digamos, pero es que siempre es como súper fácil culpar a los políticos de esto. Por eso es un problema cultural. Pero no solo es un problema cultural, sino de relación identitaria. Es lo que yo siempre repito. Es decir, ¿de qué está compuesta la ecuatorianeidad? ¿A qué sabe? ¿Qué relación identitaria tengo yo con una mujer afro de Esmeraldas o con un joven de Macas, por ejemplo? Es decir, creo que hay una crisis identitaria de la relación, ¿no es cierto?, de la representación, no solo política, sino en general, de la élite en general. Bueno, pero nos representa a los sindicatos. Pues. Así tiene que ser una sociedad. Exacto, pero lo que digo es, nos representa a los sindicatos, nos representa a los gremios empresariales. Las élites en general, ¿no? En general, y no lo digo despectivamente, Sí, es decir, no es solo un tema político, ¿no es cierto? Es un tema de cohesión social finalmente, ¿no? Es decir, que la ecuatorianeidad empieza, digamos, a estar en disputa y claro, nadie... No sé si decir que nadie toma el timón, sino que no hay unas corrientes, digamos, donde empecemos a resignificar qué es la ecuatorianeidad. Ahora, en estas circunstancias, la segunda vuelta le permite a quien salga designado tener una capacidad, un valor ya de apoyo nacional. Sin embargo, la gobernabilidad se vuelve muy complicada. Habrá que ver cómo queda finalmente estructurado el Parlamento, Juan. Sin duda, Andrés. Solamente para no perderme parte de la buena discusión que han tenido respecto a los ciudadanos, creo que no es menor dar cuenta de la situación en que viven no solo los políticos, porque siempre nos fijamos en los políticos, pero ¿qué está pasando con los ciudadanos? Cuando el 61% de los ciudadanos están dispuestos a tolerar un gobierno no democrático si es que dice que va a resolver los problemas. Cuando el 58% de los ciudadanos, y esto es Latinobarómetro, no son encuestas locales, son de toda América Latina, somos el principal país en América Latina que dice que la democracia no debe funcionar con partidos. Estamos arriba en quienes piensan que es justificado violar la ley y el Parlamento. Es decir, también tenemos que ir a la base de donde se produce esto, que son los ciudadanos. Y los políticos leen esto y preparan un discurso en función de quien lo va a recibir sobre gobernabilidad. Lo cierto es que quien gane, y veremos los números cuando tengamos ya la repartición, va a tener dos bloques grandes. Yo no sé si alguien llegue, quizá Pachacutic, a conformar un bloque
bloque, porque ahora la Asamblea crece de 137 a 151. Es decir, con 15 se forma un bloque. La pregunta es si Pachacutic solo o con alguien más conforma un bloque, y lo que tendremos son dos fuerzas muy grandes que seguramente tendrán que buscar la forma de construir una mayoría y quien sea el presidente lograr también esa gobernabilidad. Bueno, pero desde la presidencia, desde el gobierno, desde el poder, se logra eso. Por finalmente. supuesto, porque el gobierno finalmente es el que puede de alguna u otra forma proponer un esquema de mayoría, porque aparte, como es la práctica política, es quien puede pues abrir un poco el abanico y negociar, que es lo que ha pasado en el Ecuador. La pregunta, y yo le he escuchado a Pedro muchas veces reflexionar sobre la importancia de la negociación política, pero lo transparente que tiene que ser, acentuando en el tema de si hay un acuerdo político que sea transparente. Y me parece que los ecuatorianos van a estarle poniendo muchísima atención a este nuevo parlamento, porque me parece que, y usted decía, Andrés, 85% de la gente quería una sola vuelta. Y no creo que solo por el candidato o la candidata, es porque están hartos de las elecciones. Y ya mismo comienza de nuevo las elecciones locales. Y si se ve un escándalo y un problema de obstaculizar, ¿sí?, la gobernabilidad, también no nos dejemos de sorprender cuando hay una reacción social. Y no se extrañe, Juan, que en el camino también hay una constituyente y hay una consulta popular, y entonces estamos en esto todo el tiempo. Por supuesto, y se convierte en un círculo pues muy vicioso, que creo que también está envuelto en otra capa más, que es el relevo generacional de los líderes en Ecuador. Me parece que tener un presidente hoy que tiene 37 años no es un tema menor. Tener un relevo generacional es importante. La pregunta es, ese relevo generacional se va a hacer cargo del país y va a reducir la pobreza, le va a dar más oportunidades a los ciudadanos, va a construir una mejor democracia, porque si no, parecería que pues no es mucho mejor que la vieja política. ¿Cuánto pesa la situación internacional en esto, Pedro? No sé si hay vasos comunicantes ahí. El presidente Trump está en este momento en un inicio de gobierno que aparece como un vendaval tomando decisiones, en fin. Se produjo un enorme cuestionamiento a la elección de Maduro. Hay una sesión de gabinete de Petro sumamente extraña en la que se advierte que los ministros le cuestionan, le llaman la atención al presidente. Bueno, son las cosas que pasan en el mundo. ¿Eso en el Ecuador qué repercusión tiene? Habría que hacer mucha investigación, Habría que digamos, saber ¿no? qué pasa, ¿no? Sí, yo no tendría la capacidad de responder a ciencia cierta. Capaz que sí, digamos, cómo afecta lo que sucede en Estados Unidos en las elecciones, sí podríamos decir. Y la migración, yo creo que es un elemento. Pero además no que solo se eso, afecta. digamos, el voto migrante. ¿Cómo sucedió el voto migrante en Estados Unidos cuando había mucho miedo del migrante de ir a votar por las redadas, Sí, por pues, ejemplo? claro. Hay que analizar finalmente sí los ¿Qué resultados del ocurrirá con la votación de los Exacto. parlamentarios internacionales? Exactamente, el ausentismo, hay que hilar fino, digamos, ahí, ¿no? Pero creo que de una u otra manera, para mí sí el tema Venezuela sí juega un rol fundamental. Yo creería El cuco que de sí. Venezuela podría volver a Yo presentarse. creería que sí, digamos, y además, sobre todo el mal manejo del correísmo para administrar, digamos, ese gran peso, diría yo, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar, nos están haciendo indicaciones al respecto. La pregunta y la ronda final es, ¿quién gana en la segunda vuelta, profesor? Me parece que la bruja más destacada del Ecuador falleció hace algunos Sí, años, ya nos así que sacaron esta casi que vez. resulta imposible vaticinar a 2 meses que van a ser muy largos. No van a ser unos 2 meses normales en el Ecuador. Me parece que van a ser llenos de pues novelas, capítulos, casi como las series que ahora se producen en las aplicaciones, en el internet, de que cada vez nos dejan con una sensación de qué viene después. Yo creo que vamos a tener 2 meses largos. Me parece que esa polarización se va a expresar en esos discursos de polarización. Vamos a hablar de quién dolariza, quién desdolariza. Vamos a hablar de quién defiende la democracia y quién va a una dictadura. Entrará el tema de Venezuela, sin duda. Entrará el tema de Estados Unidos también. Me parece que se va a jugar a muchísimas bandas esta segunda vuelta, y no dejemos de pensar un tema que lo hemos tocado muy poco en este espacio. Es el tema de la inseguridad, porque sigue siendo sin duda el principal problema que tienen los ecuatorianos. Y me parece que tuvimos un enero muy difícil, como bien citaba Pedro. Creo que va a haber un momento complejo en el Ecuador de cómo se administra también la gestión de la seguridad, y creo que nos vamos a entrar también en un discurso, ¿sí?, muy de mano dura. Creo que el que expone más mano dura usualmente termina siendo el que más llama la atención, y eso lo que debe pasar es que no siga carcomiendo, no siga haciéndole daño a la precaria cohesión social que tenemos y a esta democracia muy débil, ¿no? Karen, ¿cómo va a ser entonces esta segunda vuelta, este balotaje?
Bueno, a mí me parece que va a ser una experiencia bien larga, coincido, bien llena de dramas judiciales, bien llena de dramas legislativos. Yo creo que quien va a ganar las elecciones va a ser quien pueda captar estos votos de indecisos, estos votos de los que votaron por Isa, por Andrea. Y creo que esa persona tiene que ser el candidato que logre de alguna manera revolucionar su discurso. Por ejemplo, Luisa González, y yo coincido con Pedro, ha sido realmente un fantasma que le pesa sobre los hombros el tema de Venezuela. Y ha sido eso por su incapacidad de decir lo que piensa. Porque no es que ella ha dicho apoyo a Maduro, como creo que todos pensamos y sospechamos, sino que también ha sido esta incapacidad de decirle a los ecuatorianos lo que realmente piensa, y creo que eso molesta. Si es que ellos repensarían esto, creo que podríamos ver unos resultados distintos, pero no creo que lo vayan a hacer por sus relaciones, creo yo, bajo la mesa con los dictadores de la región. Y creo que también en este caso Daniel Noboa tendrá una oportunidad también de captar esos votos, si es que puede comenzar a reencantar a los jóvenes, que creo que en esta primera vuelta los perdió, y esos jóvenes se fueron un poco más por Isa, por el ambientalismo. Creo que es momento de que Daniel Noboa los reencante. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas en este segmento de Opción 2025. Les agradezco su participación y claro, hacemos una pausa y en un instante retornamos.